En este vídeo vas a aprender una cosa que seguramente no sabías, que es hacer y conseguir el mejor staking de 7 altcoins con gran potencial. Antes de empezar, quiero comentar que en momentos alcistas la mayoría de la gente, se obsesiona con comprar criptomonedas de muy baja capitalización, que van a hacer un por 100, un por 500, un por 1000, seguido por algunos youtubers, influencers, que obviamente, gracias a que reciben pagos de esas criptomonedas, te prometen o te dicen que van a tener altos rendimientos y al final lo que acaba pasando es que pierden un 90, un 95% o incluso un 99% de su valor. Yo en este canal solo te voy a presentar altcoins donde obviamente tienen más riesgo que Bitcoin porque son más pequeñas y realmente están aún desarrollando su proyecto, pero son aquellos altcoins o aquellas altcoins que realmente tienen potencial y están dentro de un top 50 o de un top 25 donde realmente están bastante asentadas. Y recordar que este vídeo voy a explicar stakings de forma centralizada, que no descentralizada. ¿Vale? La forma centralizada es la forma más sencilla para gente a lo mejor que no tiene tantos conocimientos, que solo con darle un par de clics en su exchange puede obtener rendimientos. Si os gusta el vídeo, me lo hacéis saber y me ponéis un comentario diciendo: oye, yo también quiero aprender a hacerlo de forma descentralizada, que seguramente es bastante más complejo porque ya funciona con validadores, etcétera, pero que algunas de las veces, no todas, es más rentable. Primero, antes de empezar, tenemos que entender qué es el staking y cuáles son los rewards o las rentabilidades del staking, porque sí que es verdad que también hay criptomonedas que tienen stakings del 50, del 80 o incluso del 100% anual, y esto realmente no tiene ningún sentido, porque el staking se tiene que generar de una forma lógica. Si se está generando un 50, un 80 o un 100% anual, básicamente esas rentabilidades no son reales y el token de esa criptomoneda en largo plazo va a tender a bajar. En cambio, si encontramos stakings o criptomonedas que tienen un staking más lógico del 5, del 10, del 15, del 18, ahí sí que realmente ese staking se está generando por una actividad. En primer lugar, tenemos que entender que el staking es el proceso adoptado por las blockchains que funcionan con Proof of Stake. Y básicamente funcionan para validar esas transacciones. Es decir, cuando tú tienes que enviar una criptomoneda de una billetera a otra en una blockchain que no funciona con Proof of Stakes, sino con Proof of Work, básicamente lo que se está haciendo es el minado de esa criptomoneda, ¿vale? Que seguramente os suena más por Bitcoin, que tiene el Proof of Work. Y otras criptomonedas funcionan con Proof of Stake, que básicamente es prueba de participación. Tener ciertas criptomonedas bloqueadas en un sitio llamado validadores hace que realmente puedas validar esas transacciones de una billetera a otra. Y el hecho de tener estas criptomonedas bloqueadas ahí hace que se generen validaciones y tú, como persona que tiene la criptomoneda bloqueada, obtienes rendimientos. La primera criptomoneda que os voy a presentar y que creo que obviamente tiene un gran fundamento y que va a crecer en largo plazo, y además os presento la mejor forma de obtener rendimientos con esa criptomoneda, es BNB, ¿vale? Es la criptomoneda nativa del exchange Binance. Al final, tened en cuenta que ahora estamos en un mercado bajista y la mayoría de exchanges han tenido problemas. Por ejemplo, Coinbase ha tenido que despedir a gente, Crypto.com, otro exchange muy grande, ha tenido que despedir a gente, y Binance, al contrario, está en una situación financiera muy buena y realmente no solo no ha despedido a gente, sino que está contratando a muchas nuevas personas. Entonces, me hace pensar que aunque Binance ya es de los exchanges más grandes, en los próximos años incluso va a aumentar esa diferencia y va a crecer muchísimo más que Coinbase, que Crypto.com, porque realmente han hecho las cosas bien. Además, al final es sentido común. Si vais a Coinbase tenéis unas aplicaciones o una usabilidad muy concreta, en cambio Binance es gigante, tiene un conjunto muy alto de aplicaciones, luego tiene Binance NFT, que son al final para tratar con NFTs, tiene también su propia blockchain descentralizada y al final están activos y son muy grandes en prácticamente cualquier rama dentro del mercado de criptomonedas, en exchanges centralizados, exchanges descentralizados, mundo DeFi, mundo NFT. Entonces esto me hace pensar que realmente, junto con la situación financiera tan buena que tienen, van a crecer aún muchísimo más. Además, no sé qué opináis vosotros, pero sí que es verdad que realmente creo que para que el mercado cripto siga creciendo es muy importante la regulación. Es decir, hasta ahora han entrado en el mercado cripto personas que se dedican básicamente a huir un poco del sistema tradicional, pero realmente si queremos llegar a todo el mundo y que el mercado cripto deje de verse como un sitio raro, medio estafa, medio que no acabo de entender cómo funciona,
para la mayoría de la población, porque al final, siendo realistas, la mayoría de la población opina esto. Lo que tenemos que tener es regulación, y Binance en ese sentido está apostando por ello. Últimamente ha tenido regulaciones en Francia, en España y en otros países, y creo que esto realmente va a ayudar muchísimo a que las personas puedan tratar con Binance y más gente aún incluso pueda llegar a utilizar Binance, a comprar productos en Binance, etcétera, etcétera. Si vas a la pantalla, es sentido común que el mejor sitio para hacer staking de BNB, que es la criptomoneda de Binance, es en Binance. Al final, tiene una particularidad Binance, que es que no tiene stakings infinitos a nivel de tiempo. Es decir, en otros sitios tú puedes dejar la criptomoneda en staking con un tiempo ilimitado. En cambio, Binance sí que es verdad que te da muy buena rentabilidad, pero te lo pone durante ciertos días, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a día de hoy BNB con un staking donde tú tienes la criptomoneda bloqueada durante medio año y te da un 13% anual. Obviamente durante este medio año te va a dar un 6,5%, y cuando acabe este medio año saldrá otro staking con otras condiciones. Puede ser más alto, puede ser más bajo, pero no tienes la ventaja de tenerlo allí durante 3 años y olvidarte, sino que llega un día, que al final son 6 meses, que se te acaba y tienes que ver cuáles son las nuevas condiciones. Y aunque realmente no tenga un staking bloqueado infinito, es decir, que no haya un tiempo muy elevado, sí que es verdad que 6 meses es un periodo bastante prolongado y tampoco te hace tener que estar pendiente ahí cada 3 días de moverlo, sino que lo puedes tener un tiempo bastante interesante. Además, la mayoría de otros exchanges o sitios donde puedes hacer staking de BNB, las rewards son mucho más bajas. Nos lo encontramos desde el 1 al 3 al 4% anual. Entonces Binance, sin lugar a dudas, el mejor sitio para hacerlo. La segunda criptomoneda para hacer staking a largo plazo que veo muy interesante es Polkadot. Seguro que la mayoría ya lo conocéis. Tened en cuenta que esta criptomoneda, su fundador es Gavin Wood, que es básicamente la persona que fundó Ethereum. Luego tuvo algunos problemas con la persona que está actualmente al mando de Ethereum y se separó y montó su propio proyecto. Polkadot realmente tiene muy buena fama, es decir, cuando tú lo buscas por internet, ves a personas que hablan de ella, todo el mundo habla muy bien, pero sí que es verdad que aunque sea un proyecto que tiene muy buena pinta, porque ahora os explicaré qué intenta hacer, es un proyecto que a día de hoy no tiene una operatividad, es decir, no está en uso y no está funcionando su proyecto. Obviamente, Bitcoin sí que está funcionando lo que están promoviendo. Ethereum al final tiene muchas mejoras, pero también tiene protocolos DeFi, tiene actividades, tiene cosas donde realmente están aportando valor. Polkadot a día de hoy es un proyecto completamente en desarrollo. Y esto es bueno y malo a la vez, porque lo bueno es que realmente su precio aún está relativamente bastante bajo, y lo malo es que si realmente el proyecto no funciona por algún motivo, vas a perder prácticamente toda tu inversión. Entonces tienes que tenerlo en cuenta. Al final, tened en cuenta que básicamente lo que busca Polkadot es una interoperabilidad. Es decir, que a día de hoy hay muchísimas blockchains, ¿vale? Pero realmente es complicado pasar de una blockchain a otra blockchain. Existen métodos, pero no son métodos demasiado sencillos de utilizar y además tampoco son muy seguros. Entonces lo que busca es esa interoperabilidad, que realmente si lo logra será un proyecto que va a aumentar muchísimo de valor, y si no lo logra va a bajar bastante de valor. En este caso, para Polkadot hay bastantes opciones e incluso algunas más rentables que las que os presentaré, pero obviamente otra vez son formas descentralizadas, es decir, más complejas, donde tienes que tratar con validadores, que si queréis un vídeo expresamente para esto os lo voy a hacer, déjamelo en los comentarios. Pero para gente más inicial o más sencillo, que no quiere complicarse la vida, tiene por ejemplo Kraken, que es una solución mucho más sencilla y realmente te da unas rentabilidades prácticamente fijas, y en ese caso no es como Binance, sino que las pones ahí y puede durar un tiempo ilimitado. Actualmente están haciendo unas rentabilidades de entre el 9 y el 12% anual, ¿vale? Y básicamente lo único que tienes que hacer en Kraken es hacer stake, ¿vale? Al final las opciones centralizadas son mucho más sencillas. Luego, otra criptomoneda interesante que también está dentro del top, que tiene un buen stake, es Matic. Tened en cuenta que Matic al final lo que busca es aumentar la operatividad de Ethereum y la escalabilidad de Ethereum. Tened en cuenta que es una capa 2, es decir, una especie de continuación de Ethereum que permite que haya transacciones mucho más rápidas. Obviamente no tiene otras ventajas que tiene Ethereum, pero puede ser bastante útil. En este caso, la mejor forma de hacer staking de Matic es también Kraken, ¿vale? Hablo otra vez de staking centralizado. Obviamente hay otras plataformas, pero Kraken a nivel seguridad
y a nivel rentabilidad yo creo que es la mejor. Te está dando una rentabilidad de entre el 5 y el 9% anual, y la mayoría de otras plataformas, otros exchanges, te dan una rentabilidad mucho más baja. Luego también, como una altcoin más importante, tenéis Ethereum, que a día de hoy Ethereum es Proof of Work, es decir, que no se puede hacer staking, pero sí que hay una forma de hacer staking a partir de su Ethereum 2.0, que sí que será Proof of Stake. En Ethereum realmente, si tú activas o lo haces de forma descentralizada el staking, te está dando un 4,5% anual, y en cambio desde Kraken te está dando entre un 4 y un 7% anual. Es variable, pero en principio va a ser más alto que hacerlo de forma descentralizada y mucho más sencillo. Y finalmente tenemos alguna altcoin más, como por ejemplo Solana, que desde Binance están dando unas rentabilidades muy altas. Por ejemplo, hay otras criptomonedas, otras blockchains, que también están dando en Binance una gran rentabilidad, pero como ya os he dicho, esa rentabilidad no dura para siempre, sino que la ponen a 30, a 60, a 90 o a 120 días, ¿vale? Por ejemplo, Solana está dando a 120 días una rentabilidad del 20%, que realmente está muy bien, aunque obviamente te va a durar medio año y te va a dar un 10%, luego te va a cambiar. Si realmente quieres ponerlo a largo plazo y no quieres estar cada 6 meses cambiando, tienes también la opción de Kraken, aunque con una rentabilidad menor, ¿vale? Te está dando actualmente entre un 5 y el 8%. A ver, yo viendo la diferencia que hay, que es bastante, es más del doble, creo que sí que puede ser interesante hacer este movimiento y utilizar el staking en Binance. Y finalmente tenemos Cardano, que también en Kraken está dando muy buenas rentabilidades, entre el 4 y el 6%. Al final ya habéis visto que para hacer staking la plataforma centralizada más importante y con más altas rentabilidades es Kraken, aunque si queréis realmente hacer estos movimientos o estar más pendiente, tenéis Binance, por ejemplo. Aprovecho para decir que por favor, si os gusta el vídeo, os suscribáis, deis like, y estoy realizando un sorteo de $100 en Ethereum entre aquellas personas que dan like, que se suscriben y que hacen un comentario. Tenemos que llegar a cierto punto, es decir, 200 likes y 50 comentarios, si no, no realizo el sorteo. Así que nada, intentadlo porque aún no lo hemos conseguido y yo creo que en los próximos días lo conseguiremos. Hasta la próxima.